Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video más. En el día de hoy hasta los próximos días estaré trayéndole mucho más contenido, espero sea del total agrado de ustedes. Y bueno, voy a hablar con ustedes de lo más importante del tema de la actualización que no he hablado con ustedes, la actualización de Escala hasta la cima. Voy a tocar sola y estrictamente los puntos más importantes. Voy a descartar algunos, por ejemplo, Campeones de Olimpia, no lo juego. Realmente no dedico tiempo a jugar Campeones de Olimpia. Va a haber un modo clasificatorio para los jugadores que sí lo juegan. Y lo que más me interesa es el segundo punto de la actualización, que es ajustes en el reino perdido. De este tengo dos puntos muy importantes, que es el primero y el quinto, ¿vale? Entonces el primero nos habla de que van a haber un tipo de podemos ver individualmente nuestro desempeño para ver las estadísticas más relevantes. Entonces esto es súper importante, chicos, porque lo hablo a modo de jugador y modo de líder, ¿vale? Es muy importante porque muchas veces nos toca buscar sí, como en programas como escáneres para poder ver las estadísticas de todos los jugadores del reino, ¿vale? Entonces esto haría mucho más fácil de que los jugadores activos envíen un pantallazo de esto y así nosotros poder tomar decisiones para los MGs, para algún evento o para mantenerse en el reino o definitivamente ser eliminado del reino, ¿vale? Dentro de estos ajustes en el reino perdido vienen optimizaciones a los diferentes KVK, que es el Rey del Nilo, que vienen, la verdad, Rey del Nilo, he visto aquí también Asedio de Orleans y Guerreros Desatados. Mi idea con expandir mis cuentas, dejar solamente dos, la de mi esposa y la mía en el reino 2578, es poder abarcar en diferentes reinos este tipo de KVKs. Solamente me he limitado a jugar himno heroico y ya quiero probar más, quiero jugar más y probar todos los distintos KVK que hay. Obviamente esas cuentas no son malas, son buenas. Hay de arquería, infantería y caballería, pero les hemos dedicado mucho tiempo porque no es solamente mías, son cuentas también de mi esposa, que también son secundarias de ella, pero decidimos sacarlas del reino. Entonces, para afrontar quizás cualquier otro tipo de KVK diferente a Abnoraico, ¿vale? Esa es la idea que se tiene y poder traer mucho más contenido para ustedes. Entonces, volvamos. Rey del Nilo, se ajustaron los equipos, ahora pueden formarse 6 en donde antes eran 4 de los reinos A y B, y los reinos C y D ahora pueden formar 9 integrantes un equipo. Entonces antes era 6, entonces esto estaría muy bien. No sé, creo que había muchas tracciones en este tipo de KVKs porque los reinos se iban a otros equipos, entonces creo que ahora sería bueno. No conozco muy bien este KVK, por eso quisiera conocer bien. Se ajusta el tamaño de algunas provincias y las ubicaciones de ciertos pasos. Entonces esto estaría bien también para el tipo de... Aquí había algo que decía sobre, muy bien, las crónicas que iban a ubicar cada crónica. Para los que no saben, crónicas son estas, ¿vale? Entonces cada capítulo tiene como un tiempo restante, una duración. Entonces lo que se busca es minimizar, supongo yo, esos horarios no, ese tiempo, ¿vale? Vamos a ver, está aquí. Crónicas, ajustar el inicio de algunas crónicas para aumentar el ritmo de la intensidad del combate. Entonces esto habría que verlo si dan mucho más días de combate o menos días, ahí, ¿vale? Viene también el tema de los logros de los cruzados. Esto es un tema de logros individuales que tenemos que completar nosotros, ya sea por herir o matar tropas de otro campamento. Esta es la optimización para el asedio de Orleans. Se ajustaron edificios, iconos del mapa perdido y la optimización de la página principal de la historia, ¿vale? Guerreros desatados, también se hubo un ajuste ahí que van a hacer. Entonces ahora se construyen fortalezas dentro de la provincia inicial. Estas deben estar en zonas lindantes con un lugar sagrado o un paso. No necesitas capturar el paso o lugar sagrado, ¿vale? Que se pueden construir fortalezas cerca del paso, que estén lindantes o de un lugar sagrado. No sé antes cómo hacían, pero tendría que ver cómo construir las fortalezas. Supongo que para bloquear, entonces lo que no se quiere, ¿vale? Y se agregó el tema de Basílica de San Pedro. Muchos jugadores ayer ya estaban con la expectativa de que iba a ser. Ya está totalmente confirmado que
Basílica de San Pedro es de infantería, 10% defensa de infantería, que está muy bien. Para ser gratis por 650.000, una skin legendaria, está bien. Ataque de caballería y ataque de arqueros, un debuff del 5% cada uno, o sea que todo no es totalmente color de rosa, pero bueno, algo es algo, chicos. Y esto estará disponible a partir del 30 de mayo, para que lo tengan pendiente, en horario UTC a las 00 a partir del 30 de mayo. Nosotros no podremos porque nos quedan 6 días y estamos precisamente al día 19 de mayo. O sea que estaría terminando esto casi el 25 de mayo y no tendríamos esa tienda. Tengo aquí algunas moneditas que me estoy pensando muy bien, y esto es contenido para otro video donde quiero que ustedes me den sus opiniones, saber si estoy bien o mal a lo que pienso hacer, sabiendo y teniendo en cuenta que viene una skin de infantería, perdón, ¿vale? Entonces, muy importante el video para que después lo vean y me comenten, que leo mucho sus comentarios, la verdad. A ver, aquí también tengo donde íbamos aquí, se agregó. Y de aquí esto es la tabla de indicadores para los que ganan el KVK. Nosotros lo hemos perdido, como lo podemos ver. Aquí hay unas clasificaciones de alianza y como perdimos, obviamente nos quedamos sin nada. Y aquí la alianza que gana todo, la puntuación, se lleva digamos que una clasificación de autócrata o vindicador. Entonces fíjense aquí, chicos, está como la recompensa, ¿vale? Entonces no lo puedo ver, pero ese es, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a seguir rápidamente a taberna, optimización. Algo cambiaron de la versión de PC. Tutmosis, antes hubo un problema con la pericia de Tutmosis, pero bueno, no lo tengo ni lo pienso tener, así que no me afecta en nada. No sé si esto es para bueno o para mal, lo siento mucho. La última parte de la actualización que está buena es la optimización del emparejamiento del arca de Osiris. Va a ser ahora teniendo en cuenta los puntos de muerte y también la antigüedad de los reinos. Entonces podamos enfrentar a reinos similares al nuestro, y también va a ser importante los puntos de muerte, ¿vale? Para que lo tengan pendiente los que inscriben el arca y los que organizan, ¿vale? Hagan alguna estrategia ahí, si tienen que, como siempre he visto, llevan sus cuentas granjas, las eligen también para bajar un poco el emparejamiento, o si juegan 30 contra 30, full todos, pues que sepas que ahora podrás emparejar con un reino similar, así que la desventaja puede que no sea mucha, ¿vale? Ya está, la optimización de viajar y optimización de bonificación de equipamiento, reliquias y demás. En general, buenos cambios para el reino perdido. Para los diferentes KVK se busca las mejoras, eso está claro que lo están haciendo. Así que por ese lado muy bien. Contento de que se esfuercen para el que el juego esté cambiando a bien, o prueben algo diferente, no lo dejen ahí. Y las actualizaciones 5 y la 1 me gustaron mucho, la verdad, de las estadísticas individuales y el tema de la temporada, la skin nueva de infantería, ¿vale? Eso es todo lo que quieras comentarles en el video de hoy. Vienen con mucho más videos, así que pendientes, comenten todo lo que tenga que comentar, que los leo y pienso responderles a través de un video o un en vivo, chicos. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Nos vemos en el próximo video.